Hola niños, hoy día veremos el lenguaje de comunicación para ustedes especialmente. Bueno, veremos hoy día, identificaremos los personajes de un mito. Van a comprender el contenido que tiene este tipo de texto. Bueno, repasemos lo del lenguaje anteriormente. ¿Qué vimos? Los contenidos de los mitos y de la leyenda. Pero ahora vamos a tomar específicamente lo que son los mitos. Debemos recordar. Debes comenzar siempre, recuerda, al comenzar una oración con mayúscula. Los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula. Chiloé, Huelde, etc. Algún nombre de alguna cosa, sustantivo propio, una ciudad, un nombre, un apellido, ¿ya? Cuando usamos un punto aparte, ya tenemos que usar mayúscula también. O cuando vas a cambiar de idea. O cuando comenzarás un nuevo párrafo. Después de un punto siempre se escribe con mayúscula. ¿Por qué recordamos esto? Porque después van a tener que realizar un texto. Sigamos. Bueno, los mitos. Los mitos son relatos de una narración, hechos maravillosos, protagonizados por personajes sobrenaturales. Todo mito es poseedor de tres características. Trata de una pregunta existencial, ya de la creación de la Tierra, la muerte o otras similares. Por ejemplo, ¿a qué se refiere a algo existencial? Se justifica la creación de la Tierra de Dios, por ejemplo, que Dios creó la Tierra, ya que la hizo en 7 días, que hizo el hombre, etcétera, ¿ya? Ahí tenemos un mito, o sea, ¿por qué? Porque se ha contado de una época a otra, ¿ya? Está constituido por contrarios, como creación, como la destrucción, o contra la destrucción, perdón, la vida contra la muerte, dioses frente al hombre, ¿ya? Los mitos siempre han quedado en la historia y justifican la existencia de algo. Bueno, logran la reconciliación de los polos, en fin, conjugar con nuestra angustia, o sea, juegan con nuestras sensaciones. Esa es la idea de los mitos, jugar con nuestras sensaciones, creer cosas y decir, ¿será así? ¿Ya? Sentir emociones. ¿Para qué sirven los mitos? Los mitos explican la realidad, librándonos del horror de la arbitrariedad, ¿ya? El hecho de conocer lo sobrenatural nos crea la ilusión de que podemos manipularlo. Durante siglos han servido como un repertorio de historias y símbolos para los artistas, filósofos, científicos, proporcionando el nacimiento de ideas, teorías, etc. ¿Ya? Se han contado mitos a través de la época del tiempo, ¿ya? Para justificar ciertas cosas. ¿Ya? Se han utilizado símbolos para los artistas. Por ejemplo, lo que dije anteriormente, existe la Biblia, no tengo nada en contra de Dios, al contrario, creo mucho, ¿ya? Que habla de Dios que creó la tierra. Pero los científicos crearon sus propias ideas, ¿ya? Y fueron teorías para abolir los mitos, o sea, el mito de la creación que Dios la hizo, ¿ya? Ahora veremos un video de los mitos. 1. La Añañuca. Añañuca era una joven que vivía en Montepatria, un pueblito cercano al río Limarí. Entonces se llamaba Monterrey porque aún estaba bajo dominio español. La hermosa Añañuca atraía la admiración de los jóvenes del pueblo. Ninguno había podido conquistarla. Un día llegó un buen mozo y enigmático minero que buscaba una veta de oro muy codiciada. Al ver a Añañuca se enamoró de ella y se quedó a vivir en Monterrey. Y fue correspondido. Una noche el minero tuvo un sueño inquietante. Se le apareció un duende de la montaña que le reveló el lugar preciso donde estaba la veta de la mina que lo tenía obsesionado. Sin vacilar partió en su búsqueda, dejando a Añañuca con la promesa de que volvería. Añañuca esperó día tras día, pero su enamorado no regresó.
El espejismo se lo había tragado. La tristeza se instaló en Añañuca y fue muriendo de amor, desconsolada. La gente de Monterrey la lloró y enterró un día de lluvia. Al otro día, el sol calentó el valle y se llenó de hermosas flores rojas, que en honor de la joven fueron llamadas Añañuca. La flor crece hasta hoy entre Copiapó y el valle de Quilimarí y, después que el cielo llora, la pampa se convierte en el maravilloso desierto florido. 2. Tesoros de piratas. El corsario Sir Francis Drake descubrió la bahía de Guayacán en 1578. Por su forma se le conoce como la Bahía de la Herradura, un lugar que fue refugio de piratas, bucaneros y corsarios. Todos especialistas en asaltar galeones españoles que transportaban tesoros, producto de otros saqueos, desde América hacia Europa. La leyenda cuenta que en la bahía de Guayacán se enterraron joyas increíbles y que muchos murieron buscándolas. Las mismas excavaciones codiciosas fueron la tumba de los buscadores de tesoros. Según la leyenda, un tesoro de Drake permanecería aún en una cueva de Laguna Verde, en la costa de lo que hoy es la región de Valparaíso. Allí habría un tesoro que nunca ha sido encontrado. Los pescadores, temerosos y osados al mismo tiempo, dicen que no se puede entrar a esa cueva, a la que se podría acceder desde la ciudad. Uno de los accesos estaría en la calle Esmeralda de Valparaíso. Se cuenta que lo resguarda un chivato monstruoso de gran fuerza, que sale en las noches para atrapar a los buscadores de tesoros. Los lleva a la cueva y se encarga de volverlos locos. Este chivato tendría encantada a una muchacha y quien ose liberarla del encanto se expone a terribles sufrimientos. 3. La Piedra del León. En tiempos en que los indígenas habitaban la zona de San Felipe, los pumas abundaban en los alrededores. Y por ahí se encuentra la Piedra del León, más precisamente en un cerro llamado Yevide. Desde que existe memoria se sabe que estos felinos han sido perseguidos y que están en riesgo de exterminio. Cuenta la leyenda que en Yevide vivía una hermosa leona con sus 2 cachorros. Un día la hembra tuvo que dejar a sus hijos para salir a buscar comida, y dejó a los cachorros durmiendo junto a una enorme piedra. Cuando la leona regresó de la cacería, los pequeños no estaban. En su ausencia, unos arrieros se los habían llevado. La madre, desesperada, los buscó incesantemente sin resultados. Al llegar la noche se echó desconsolada junto a la piedra e hizo escuchar sus gruñidos de lamento. Se dice que desde todas partes se escuchaban los rugidos del animal, que no eran otra cosa que el llanto de una fiera herida. A partir del amanecer siguiente nunca más se volvió a ver a un solo puma. Todos se fueron del cerro Yevide. Y en las noches de invierno, la gente suele escuchar el gemido de la leona. Es el alma de ella, dicen, que aún reclama a sus hijos que dejó en la piedra. 4. La Quintrala. Tenía el pelo rojo como el quitral, por ello le llamaban la Quintrala. Su nombre, Doña Catalina de los Ríos y Lisperguer. Hermosa y caprichosa, figura entre los más temibles criminales del siglo XVII. En su hacienda de la Ligua y los alrededores dejó una leyenda de horror, atribuyéndosele pactos con el diablo. Desenfrenada, fue indomable para su marido que vivió poco tiempo, quien se convirtió en cómplice de su perversidad. En la zona se cuentan los maltratos que propinaba a los indios de la hacienda, quienes debían fugarse hacia los montes. La Quintrala presidía los castigos sin conmoverse ante el dolor ajeno. Acusada por sus crímenes fue apresada y juzgada por el comisionado de la audiencia, quien la encontró culpable de parricidio y del asesinato colectivo de su servidumbre. Se le condujo a Santiago donde su astucia y dinero influyeron para dilatar el proceso. Entre los pactos diabólicos que se le atribuyen está el que hizo para conseguir el amor del fraile que la casara. El fraile se resistió al acoso y se autoflagelaba, hasta que huyó hacia Perú para evitar a la seductora bruja. Solo volvió cuando supo del arresto y de sus enfermedades. Nunca confesó sus pecados mortales. 5. Laguna del Inca. Cuando los incas dominaron el Chile precolombino hasta el Maule, realizaban sus rituales y ceremonias religiosas en la cordillera de los Andes. Era el lugar ideal para quienes se consideraban hijos del sol.
Según cuenta la leyenda, el Inca Illi Yupanqui se enamoró de la hermosa princesa Coral Bey. Decidieron casarse en una cumbre ubicada a orillas de una laguna. Después de la ceremonia nupcial, la princesa debía descender por la ladera del cerro, ataviada con su traje y vistosas joyas. El camino era estrecho, cubierto de piedrecillas que hicieron resbalar a la princesa, quien cayó al vacío. Advertido por los gritos, el Inca echó a correr, pero, cuando llegó a su lado, ya era tarde. Su amada princesa yacía muerta. Atribulado por la tristeza, decidió que el cuerpo de la princesa fuera depositado en las profundidades de la laguna. Cuando fue sumergida, el agua mágicamente tornó en color esmeralda. El mismo color de los ojos de la princesa. Desde entonces se dice que la laguna del Inca ubicada en Portillo está encantada y, a veces, en noches de plenilunio, el alma de Illi Yupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna. Y se escuchan los lamentos del Inca recordando a su amada. 6. La Pincoya. Uno de los mitos más populares entre los pescadores de Chiloé es el de una sirena llamada la Pincoya. A veces, dicen, la acompaña su marido, el Pincoy. Rara vez abandona el mar para internarse por ríos y lagos. Esta ninfa marina fecunda los peces y mariscos bajo las aguas, de modo que de ella dependen la abundancia o escasez del alimento de los pescadores. Cuando la Pincoya aparece en la playa danzando, con sus brazos abiertos y mirando hacia el mar, los pescadores se alegran porque este baile es anuncio de pesca abundante. Si danza mirando hacia la costa, es mal presagio porque alejará a los peces. Pero el mal presagio puede ser bueno para otros, porque la Pincoya lleva la abundancia a los más necesitados. La alegría, aunque sea desde la pobreza, atrae a la Pincoya, por eso los chilotes cantan, bailan y hacen curantos para que ella los vea y los favorezca. Parte del mito cuenta que la Pincoya nació en la hermosa laguna Huelde, cerca de Cucao, que es una mujer muy bella, de tez blanca ligeramente bronceada, cabellos de oro y que, de la cintura hacia abajo, tiene la forma de un pez. Ciertas noches silba o entona embrujadoras canciones amorosas, ante las cuales nadie puede resistirse. 7. El Caleuche. Un buque fantasma navega por los mares de Chiloé. Es el Caleuche, y su tripulación está compuesta de brujos. En las noches oscuras ilumina su velamen rojizo y cuando quiere ocultarse provoca una densa neblina. Nunca vaga por el archipiélago a la luz del día, porque se hace invisible o se convierte en una roca. Y sus tripulantes se transforman en lobos marinos o en alcatraces. Quien mira al Caleuche puede quedar, por arte de brujería, con la boca torcida o con la cabeza vuelta hacia la espalda. Al buque pueden subir, sin embargo, los náufragos, los ahogados, quienes pueden ver las ciudades del fondo del mar y sus tesoros, pero no divulgar lo visto. 8. La creación del mundo. Se cuenta en Rapa Nui, la isla de Pascua, que cuando en la tierra no había nada todo estaba por hacerse. Entonces, ocurrió una disputa entre los espíritus. Un espíritu poderoso que vivía en el aire se impuso ante los más débiles que se rebelaron. El poderoso los convirtió en montañas y volcanes. A los arrepentidos los convirtió en estrellas. Para habitar la tierra, el poderoso transformó en hombre a un espíritu que era hijo suyo. Lo lanzó a la tierra y, al caer, quedó aturdido. La madre del joven sintió tristeza y quiso observarlo. Entonces, para mirarlo, abrió en el cielo una pequeña ventana. Por ella, a veces, asoma su rostro pálido. El poderoso tomó una estrella y la convirtió en mujer para que acompañara a su hijo. Para llegar al joven la mujer tuvo que caminar con sus pies descalzos, pero no se lastimó porque el poderoso ordenó que crecieran hierbas y flores a su paso. Ella jugaba con las flores y al tocarlas se convertían en aves y mariposas. Y la hierba que su pie había tocado se convirtió en una selva gigantesca. La pareja se reunió y encontraron que el mundo era bello. En el día, el poderoso los miraba por una ventanita redonda, y fue el sol. En la noche, era la madre quien se asomaba por la ventana. Ya chiquillo, después de observar el video, deberás elegir un mito chileno, de los que vimos anteriormente. Ustedes van a construir una maqueta
donde representarán el mito que seleccionaron. Por ejemplo, el de la pincoya. Ustedes me van a hacer una maqueta de esta ley, de este mito, ¿ya? Donde van a representar esta escenografía de la pincoya. Después de eso, ustedes van a realizar una narración de este mito. O sea, van a hablar del mito. Se van a grabar esta narración, no mostrándose ustedes, sino mostrando la maqueta, ¿ya? De todo lo que están hablando, los hechos, no sé si van a mover los personajes que tienen ahí, los van a mover, van a interactuar, etc. Y todo esto lo voy a evaluar con una rúbrica, que les voy a mostrar a continuación. ¿Qué voy a medir en la rúbrica? Que la maqueta logre lo representado que usted de las características del mito. Presentar un trabajo con bases teóricas, o sea, con algo que ya está hecho, o sea, el mito que seleccionaron. Utilizar un tono de voz audible. No me van a hablar bajito así porque no les voy a entender nada. Tienen que usar un tono de voz fuerte, potente, que yo pueda escuchar bien. La presentación tiene que ser coherente a la temática presentada. O sea, si van a hablar de la pincoya, no me van a hablar del caleuche, por decir, y siendo que la maqueta la tienen hecha todas de la pincoya. Bueno, y el cierre de la presentación de esta maqueta o de esta narración que van a hacer ustedes. ¿Ya? Eso me interesa, chiquillos. ¿Cómo tienen los valores los puntos? Muy bueno, 5 puntos. Bueno, 4 puntos. Suficiente, 3 puntos. El total de la rúbrica tiene 25 puntos para lograr un 7. ¿Cierto? O sea, si yo cumplo con todos los campos acá en muy bueno, voy a tener 5 puntos por cada dimensión evaluada, ¿cierto? Y voy a obtener un 7. Lo mismo que hacemos en clase, chiquillos, cuando yo me siento atrás y veo la pauta y ustedes están hablando. ¿Ya? Obviamente si obtienen un bueno, va a bajar la nota, ¿ya? Y la escala va a ser menor para ustedes, o sea, la evaluación. O sea, va a tener un 7, 25 puntos. Bueno, y después que graben su video, me lo van a mandar al correo que aparece en la pantalla, ¿ya, chiquillos? Y espero que les salga muy lindo su trabajo. Y creo que, bueno, ustedes son capaces de hacer eso. Así que nos vemos pronto. Cuídense mucho y que estén bien.